Alcanza la vista, está la cola para entrar. Aquí tenemos más ruinas romanas, es impresionante, ¿eh? ¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues como veis, en nuestro segundo día estamos en el Coliseo, ¿verdad? Hoy es Día Nacional en Italia porque se liberaron del nazismo y como veis, aunque me haya levantado pronto, hasta donde se ve, hasta donde alcanza la vista, está la cola para entrar. ¿Por qué? Porque es gratis, ¿eh? Hoy todos los museos son gratis y vamos a entrar por adentro y os lo enseño. Aunque penséis que no, las colas que estamos haciendo ahora se forman igualmente. O sea, pero esta vez se forman para lo que es coger el ticket de la taquilla. Luego tienes la otra forma, que es la de comprar la entrada y pasas directamente. La entrada son 18 euros más 2 euros que te cobran de comisión por la cara otra vez, por hacerlo por internet, que tendría que ser al revés, pero bueno, así lo tienen estipulado y así lo hacen. También tienes visitas guiadas, luego no puedes hacer a todos los niveles del Coliseo porque tienes que pagar. Y creo que hoy igual podemos acceder a todos por eso, por lo que he dicho antes, porque es gratis. En Roma está prohibido volar drones. Si te pillan, multón. ¿Sabes? Tacatá. Luego tiene la otra forma, que es la de... Esto no lo he dicho yo, ¿eh? La de esconderse y pues como el dron llega a 1 kilómetro de distancia, tú te la juegas. Aquí tenemos la entrada del Coliseo. Como veis, precio cero. Muy bien, estoy muy contento. Estaba bastante agobiado cuando vine porque, sinceramente, el viaje me pareció bastante más caro que el de París. Y ya solo lo único que quería pagar era esto. Y estuve ahí dubitativo con el tema de las entradas, si coger el Roma Pass. Y al final, mira, casualidad del destino, me ha salido súper bien, súper bien. Eso sí, por ejemplo, ayer cogí, que no viene al caso, pero para el que lo quiera saber, cogí una caja de leche y unas galletas, 5 euros. Y observar qué preciosidad, la sexta maravilla del mundo, que tenéis que dejar de venir a verla. Y ahora vamos a ir para adentro. Ahora voy a pasar el control y os cuento. Pues estamos entrando en la zona subterránea, que por lo general hay que pagar, que es la zona donde estaban los leones preparándose para subir a la arena. De hecho, esta parte de aquí, que veis aquí, sería la arena. Como veis, aquí está la zona del anfiteatro, ahí tenemos las gradas. Esta parte que veis aquí rota serían las gradas, que es donde se sentaría la gente. Y vamos a subir arriba para verlo completamente. Tenéis que saber que hay un ascensor que sube arriba y que ese ascensor es gratuito para todas las personas que lo necesiten, en este caso gente minusválida, embarazadas, ancianos y niños, pero que también si en un momento dado pagáis lo que es Vaya, ahora suena la alarma. Pagáis el full pass o como se diga, también tendréis derecho a subir por el ascensor de la derecha. Ahora estamos subiendo las escaleras y vamos a la zona de arriba. Y os cuento por qué el Coliseo se llama el Coliseo. Ahora nos encontramos en el palco donde estaba el emperador, o en este caso el que mandara, para decir si los gladiadores morían o no. O sea, ya sabéis, de arriba, vida, de abajo, muerte. Y como veis, hay un montón de gente, todos queriendo ver la arena. Resulta que hay una cola, que la veis aquí, que parecía que era para entrar, pero no, es para hacerse la foto de rigor. ¿Eh? Pues mirad, ahí está todo el mundo haciendo la foto y aquí está la cola. Y nosotros vamos a seguir contemplando las gradas, como veis. A ver si hay un huequito y podemos ver todo el anfiteatro. Aunque veáis que no hay hueco,
Tened paciencia porque no hay tiempo. O sea, podéis estar todo el tiempo que queráis aquí esperando a que os dejen un trozo de valla para poder observar todo el Coliseo. Bueno, señores, y esta es la oportunidad de tenernos aquí la valla para siempre. Y aquí tenemos el Coliseo en todo su esplendor. Tenéis que saber que el Coliseo se llama así porque, aparte de su grandiosidad y de lo grande que es, se llamaba así porque también había una figura de Nerón en el centro que era muy grande y era tan grande que por eso se llamaba el Coliseo. Señores, suscríbanse a mi canal. Lo que me da mucha curiosidad también es que hay un montón de gente de muchas nacionalidades. Y está guay porque ves caras diferentes. Ves caras orientales, ves caras occidentales, evidentemente, idiomas de todos los países. Y siempre hay alguien despistado que te pregunta en inglés. Tú intentas contestar como puedes. Tengo que mejorar mi inglés. Lo tengo clarísimo. De hecho, me junto con una chica de China en el metro, que hemos estado viajando juntos hasta el Coliseo y luego se ha ido por su lado. Pues eso, que me desvío. Tenéis que saber que el Coliseo es uno de los monumentos más antiguos que existen, mejores conservados, incluido el Panteón. Y ya sabéis lo que se hace aquí. Aquí era como el campo de fútbol de ahora. Lo único que en vez de jugar a la pelota, pues jugaba a ver quién sobrevivía a los leones, a ver quién se mataba entre quién, porque existe la creencia de que los que se batían en la arena eran esclavos. Pero más allá de la leyenda y la realidad, en realidad lo que eran veteranos del ejército o incluso gente que estaba en la cárcel que se quería redimir. Se sabe que hubo más de 5.000 bestias que se murieron, más de 10.000 soldados que también se murieron. Y ese era el entretenimiento del pueblo, un entretenimiento para distraer al gobierno de lo mal que lo hacían o de los problemas cotidianos. Entonces, como veis, en la parte de arriba, tanto en la de abajo, pues ahí se situaba la gente y como veis es espectacular, es muy bonito. También tenéis que saber que durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial en el nazismo, esto lo usaron de almacén. Y costó mucho el liberarlo, por lo menos no lo bombardearon. Hubo como una especie de pacto, igual que en el Capitolio, porque si no, imaginaros ya, si ya tiene años y está en ruinas, imaginaros con un bombardeo, pues se hubiera destruido completamente. No tengo mucho más que contar, os lo contaré, el Paco del futuro lo cantará todo en voz de off. Paco del futuro, hola. Hola, Paco del pasado. Ya veo que te lo estás pasando muy bien. Pues en el corazón de la antigua Roma se alza uno de los monumentos más imponentes de la historia, el Coliseo. Construido en el siglo I después de Cristo, este majestuoso anfiteatro fue testigo de espectáculos grandiosos, desde feroces combates de gladiadores hasta recreaciones de batallas navales, porque si veis en el centro, ahí se llenaba de agua y se ponían a batallar con barquitos. Con capacidad para más de 50.000 espectadores, el Coliseo representaba el poder, la arquitectura y el alma del Imperio Romano. Hoy, casi 2.000 años después, sus ruinas siguen inspirando asombro, no solo como un símbolo de una era pasada, sino como legado eterno de la humanidad. Recordar que en Roma todos los gobernantes fueron emperadores, dictadores, que siempre murieron en diferentes y extrañas circunstancias. Bueno, fueron asesinados por su predecesor hasta que llegaron los papas, que a partir de ahí pues duraron 11 siglos, que fueron los que tenían el poder, hasta que llegó Vittorio Emanuel, que dijo la religión fuera y se quedó la política. Y de hecho Italia es una república, aunque lo gobierna un presidente. Y ya nos vamos a dirigir a la salida y tenemos un tour guiado a las 11:15, que nos va a enseñar un poquito más la ciudad, cosa que ya vimos ayer, y pues me faltan unas cuantas cosas que ver. Me faltan las ruinas romanas y también me falta la Plaza Venecia, el ministerio. Bueno, una serie de cosas que veremos más adelante. Quedaos hasta el final del vídeo para verlo. ¿Vieron el león o no lo vieron? Sale de allá. Vamos a ir a luchar. A luchar. Bueno, y ahí están las galerías donde guardaban los leones, salieron los gladiadores. Y aquí se jugaban la vida.
Bueno, y ahora sí, ya salimos del Coliseo. Vamos a ir hacia el tour turístico. No quiero ver nada todavía porque en el tour nos van a enseñar el resto. Y nada, tenemos 15 minutos hasta allá y bueno, pues ya habéis visto lo grandioso del Coliseo. Bueno, y al lado del Coliseo tenemos un arco, en este caso como el del Triunfo de París. Arcos como este hay en toda Europa, pero originalmente eran de aquí, de Roma. Seguido tenemos lo que es el Foro Romano. Lo que pasa es que no lo vamos a poder ver ahora porque me tengo que ir corriendo a lo que es el tour turístico. Lo veremos más adelante.